Hola, ¿qué tal, amigas, maestras y maestros? Es un gusto poder saludarles. Mi nombre es Luis Adrián Martínez Moreno y me desempeño como asesor técnico-pedagógico en el Instituto de Educación de Aguascalientes. El día de hoy, como ustedes saben, ha estado disponible la guía de trabajo de esta primera sesión de consejo técnico que se llevará a cabo el próximo viernes 29 de octubre. Y una vez que la hemos revisado, seguramente ustedes habrán podido darle una ojeada rápida. Se habrán dado cuenta que es una guía de trabajo hasta cierto punto ligera, sencilla, y que en alguno de sus tres momentos, que más adelante platicaremos, pues se requiere de algunos insumos que solicita se preparen con anticipación. La pregunta que tenemos en pantalla pues es justamente la que da sentido a este video, donde vamos a especificar con base en dicho documento cuáles son los recursos, los materiales que como docentes o como colectivo habremos de preparar para fines de optimizar el tiempo y hacer pues de nuestra participación un elemento que le sume a esta sesión. Entonces, pues en ese sentido, la guía es muy específica y si bien nos ofrece una lista de 5 elementos, podemos resumirla realmente en 4. Son 4 los insumos que debemos preparar previo a nuestra sesión. Uno de ellos se compone de tres cosas, y son las gráficas con los resultados que se arrojaron una vez que nosotros llevamos a cabo la valoración diagnóstica. Ustedes recordarán que en semanas pasadas tuvimos la oportunidad de disponer de una herramienta digital que nos permitió procesar una gran cantidad de información para disponer de elementos estadísticos muy específicos que realmente permitieron tomar decisiones, ya que se vislumbra de una manera muy integral cuáles son las unidades de análisis o incluso a niveles más específicos, y nos señalaba cuáles eran los contenidos que requerían mayor apoyo. Una vez que nosotros terminábamos de procesar toda esta información en la herramienta que se dispuso para ello, pues logramos acceder a algunos reportes, a algunas gráficas, y también logramos realizar un análisis muy específico sobre las necesidades que nuestro grupo pues estaba presentando con respecto a los aprendizajes del ciclo anterior. Habremos de recuperar dichas gráficas, por supuesto, en el caso de segundo a sexto, en el caso de primaria, y pues las asignaturas para el caso de secundaria. En el entendido de que, bueno, para los niveles de preescolar y primero de primaria, pues se habrán diseñado insumos propios del nivel, acordes a las características de desarrollo de nuestros estudiantes. También en dicho procesamiento de información, pues teníamos la oportunidad de tener acceso a una lista que nos daba un orden sobre el desempeño, sobre los resultados obtenidos por cada uno de nuestros estudiantes. Esto sin duda viene a apoyarnos al momento de definir cuáles son específicamente las alumnas y los alumnos que presentan un rezago o que tienen necesidades de acompañamiento más cercano por parte de sus profesores respecto a los cuestionamientos que se incluyeron en dicha prueba. Sabemos que no fue una prueba que abarcara todas las asignaturas, sino que más bien se centró en español y matemáticas. De modo que habremos de recuperar las gráficas de resultados tanto por contenidos como por unidades de análisis, y de ser posible podríamos, ¿por qué no?, también analizar las gráficas que resultaban no del grupo, sino de todo el colectivo docente a través de los reportes que generaba esta herramienta para la escuela. Como un tercer insumo, nos solicita la guía de consejo técnico que recuperemos los avances que hasta el momento se han obtenido del plan de atención extraordinaria
que se generó como resultado, pues justamente de esa evaluación diagnóstica. Nos solicita que reflexionemos sobre cuáles han sido los logros que se han desarrollado hasta el día viernes 29. Seguramente aún tenemos algunos días para poder avanzar, y nos invita también a reflexionar de qué manera las estrategias implementadas pues han permitido que esos logros vayan en avance y por lo tanto en beneficio de los resultados de nuestros estudiantes. Son entonces las tres cuestiones dentro del primer elemento. Posteriormente nos solicita recuperemos la información de cada uno de los 8 ámbitos que conforman el programa escolar de mejora continua. Seguramente ustedes recordarán que en la fase intensiva se solicitó al colectivo docente analizar y reflexionar sobre cuáles insumos podrían dar información necesaria para precisar de la mejor manera cuáles eran las problemáticas que se enfrentaban en cada uno de ellos para posteriormente priorizarlas a través de una lista y pues de esa manera dar luz o bien orientar en la redacción de los propósitos, objetivos, metas y acciones de este importante instrumento de gestión. Habremos de recuperar entonces ese listado que tenía como algunas preguntas y donde determinábamos que sí era posible analizar en ese momento. Recordemos que estamos hablando del arranque del ciclo escolar, pero que era necesario ir recopilando a lo largo de las semanas y a lo largo de los días, en el entendido de que logramos no solamente recopilar información, sino que también como colectivo y a nivel individual cada docente logró generar información que nos permita enriquecer este diagnóstico para robustecer la toma de decisiones con datos reales, con datos concisos en cada uno de estos 8 ámbitos. Viene luego el elemento que nos solicita recuperar esa redacción que hicimos a manera de esbozo. Fue como un tentempié de lo que vendría a ser el diagnóstico integral de nuestra escuela, que por supuesto ya integró algunas cuestiones de los ámbitos del programa escolar de mejora continua, que se enriqueció de los elementos de evaluación que hasta el momento sí disponían y que por evidentes razones formaban parte del ciclo escolar anterior, llámese evaluaciones internas, algunos test, quizás entrevistas, tanto con estudiantes, padres de familia, miembros de la comunidad, personal docente, directivo y autoridades, para generar un panorama de cuál era el estado actual de nuestro centro escolar. Por supuesto, había elementos que pues en ese momento no estaban disponibles y por lo tanto no permitían tomar decisiones. Por ejemplo, el número de matrícula, cantidad de alumnos por grupo, y de esos alumnos por grupo, pues cuáles requerían mayores elementos o presentaban rezago, el nivel de comunicación que hasta el momento se tenía, en fin, entre otros muchos insumos. Nos solicitan recuperar esta redacción, recuperar este esbozo de diagnóstico integral con la firme intención, por supuesto, de afinarlo con la información que hasta el momento estamos generando o que hemos logrado recuperar. Ya muy enriquecida, claro, por la experiencia de estos primeros días, de estas primeras semanas de clase, en que hemos logrado atender a nuestros estudiantes en algunos contextos de manera presencial y tal vez en otros aún con estrategias de atención a distancia. Finalmente, nos solicita que una vez que hayamos recuperado todos estos insumos, tengamos a bien sistematizar algunos datos que permitan ver de manera clara, precisa, cuál es el estado actual de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Esto, por supuesto, con base en la valoración diagnóstica que realizamos o bien en algunos otros insumos que el colectivo haya decidido para tales fines. Entonces, pues son cuatro aspectos que son importantes recuperar. Ustedes recordarán, como tienen en pantalla, que bueno, pues esta evaluación se llevó a cabo
de manera general, se ofertó para todo el país. En algunos contextos fue posible aplicarla de manera presencial, en otros se ofertaron opciones para aplicarlas a distancia y disponemos entonces de diferentes tipos de reportes. Ustedes tienen en pantalla el reporte que justamente se solicita en la guía de trabajo y es la que nos invita a reflexionar, como ya comentábamos hace un momento, cuáles son esas preguntas donde los estudiantes obtuvieron los menores resultados, pues con el fin de poder identificarlos, de poder extraerlos y con base en las tablas descriptivas que se encuentran en la página de donde se descarga esta evaluación, pues retomar esos aprendizajes esperados y luego transformarlos en aprendizajes fundamentales que debieron de trabajarse del 13 de septiembre, bueno, de hecho los estamos llevando a cabo, hasta el día 23 de noviembre en el que termina este periodo de recuperación. Asimismo, tenemos en la parte inferior pues esa gráfica que nos permitía determinar cuáles eran de las unidades de análisis, tanto de español como de matemáticas, la que más atención necesitaba. Insumos como estos podríamos integrarlos en la presentación que nos solicitan con fines de poder compartir con el colectivo el estado actual que guardan los aprendizajes de nuestros estudiantes. Bueno, pues en el plan de atención, como ustedes recordarán, pudimos precisar cuáles eran las problemáticas que se presentaban con nuestros estudiantes, establecimos algunos objetivos que de manera ideal pues debían estar vinculados perfectamente con las necesidades reportadas en la evaluación diagnóstica, establecimos metas entre otros insumos. Este apartado es de suma trascendencia porque una vez que podamos reflexionar sobre el estado actual de los aprendizajes de mi grupo y que yo pueda compartir con mi colectivo docente, ya sea por ciclos, por equipos o en el caso de secundarias por asignatura, podremos hacer algunos ajustes no solamente al programa escolar de mejora continua, sino también al plan de atención de recuperación que estoy llevando a cabo con mis estudiantes con la finalidad de hacerlo más pertinente para las semanas que aún están por transcurrir. De todo esto, se espera, lo menciona la guía en alguno de los apartados, que es necesario recuperar también este producto que se llevó a cabo en la fase intensiva, donde se priorizaron algunas problemáticas, sabíamos que eran demasiadas en su momento y por supuesto fue necesario aplicar un filtro que nos permitiera enfocar todo el esfuerzo, los recursos del personal docente y de la escuela a problemáticas específicas que tuvieran un gran impacto tanto en el aprendizaje como en algunas cuestiones de gestión. Y en ese sentido, todavía con información no muy precisa, logramos establecer algunas problemáticas y las priorizamos mediante la argumentación en colectivo. Pues previo a esta primera sesión se nos solicita recuperar, tener presente este documento para que hagamos un análisis introspectivo, una mirada interna hacia el colectivo docente, hacia las condiciones de la escuela, para recapitular, para retomar y trazar un nuevo rumbo sobre las problemáticas. Es probable que no sufra muchos cambios, pero pues a la luz de la nueva información seguramente habrá mucho que argumentar, retomar sobre las nuevas condiciones que estamos enfrentando hoy en día. Bueno, y como una información pues anexa a este video, comentar que la sesión viene pensada en 3 momentos. Parece interesante los del medio, el 1 y el 3, que como se puede apreciar en la presentación de este material, serán espacios frecuentes, serán espacios que podremos encontrar a lo largo del ciclo escolar. El primero de ellos se llama, bueno, Empiezo por mí, que viene a ser este espacio que pretende fortalecer algunas habilidades socioemocionales del personal docente, directivo y, en fin, de la comunidad educativa en lo general. Y se menciona muy específicamente que este espacio estará a lo largo del ciclo escolar, como también lo estará el momento número 3, que se llama Organización de la escuela. Un poco más adelante ahondaremos en ello. Aquí la parte fundamental de toda la sesión pues es el momento 2, que justamente tiene como la intención de concluir
con la elaboración del programa escolar de mejora continua, ya no como esbozo, ya no como con intuiciones o suposiciones, sino más bien ya tomando como un punto de partida la información que se ha generado desde todos los frentes, desde todas las aristas, y pues considerar toda esa amalgama de datos que nos brinda una visión multifactorial sobre las problemáticas que estamos enfrentando. Entonces, es la parte fundamental, que de hecho lo que acabamos de ver anteriormente, los insumos que nos solicitan con anticipación, son para usarse justamente en el momento número 2. Ahora, en este apartado de empiezo por mí, que es el número 1, pues vamos a trabajar un poquito con algunas fortalezas personales. Ustedes seguramente lo podrán experimentar en la sesión. Lo interesante aquí es que en el anexo 3 de dicho material se ofrecen 3 secuencias didácticas que pretenden desarrollar el autocuidado con nuestros estudiantes, de modo que no solamente nosotros podamos experimentar este tipo de actividades, sino que también podamos bajarlas a nuestros grupos para que nuestros niños y niñas puedan beneficiarse de este fortalecimiento de las habilidades personales. El punto número 2, que como hemos comentado, pues es la columna vertebral, es la parte fundamental de esta segunda sesión, pues pretende reflexionar un poco sobre cuáles son las barreras de aprendizaje y de participación que se están enfrentando en la escuela, qué actividades o qué acciones podríamos desarrollar para evadirlas o para eliminarlas, en qué situación se encuentran los aprendizajes de nuestros estudiantes, por supuesto que esto se vincula con las gráficas que nos solicitan, y los ajustes que deben realizarse al programa escolar de mejora continua a la luz de los datos que hemos recopilado. Como les comentaba, el momento 3 es un elemento que también estará de manera frecuente, con base en la información que nos da la guía, en cada una de las sesiones de consejo técnico. Este es un apartado que se ofrece para la escuela, para que la escuela lo gestione, para que el colectivo determine algunos temas que consideren necesarios profundizar dentro o en el marco del programa escolar de mejora continua. Temas que pueden ser, por ejemplo, ahondar en elementos de la planificación didáctica, de la inclusión educativa, algunos aspectos de educación socioemocional o algunos otros que el colectivo considere son muy pertinentes y necesarios para poder optimizar el servicio que se está brindando en el plantel escolar. Un elemento importante es que se invita dentro de esta primera sesión a que el colectivo docente elabore una lista de los posibles temas como un tipo cronograma que se estará llevando a cabo durante las siguientes sesiones de consejo técnico. Pues bueno, para concluir con esta charla, concretar en que el propósito de esta primera sesión pues es analizar los resultados de nuestros estudiantes, reflexionar sobre nuestras habilidades, o mejor dicho, sobre nuestras fortalezas, para un poco sanar como la cuestión socioemocional del personal docente, administrativo, de apoyo y autoridades, y fundamental, concluir con datos duros y reales el programa escolar de mejora continua. No me resta más que agradecerles su atención y pues extenderles la invitación para que se suscriban a este canal de Red Magisterial, que le den clic a la campanita para que se mantengan en todo momento informados con los temas más relevantes que en materia educativa se están suscitando. Mi nombre es Adrián Martínez, asesor técnico pedagógico, y como siempre es un gusto poder saludarles. Hasta luego.